Bien, retomando, buenas, sobre qué tratamos en la última clase, siguiendo nuestra, adelante. Buenos días, profesor. Sí, buenos días. En la clase pasada usted estuvo hablando del capítulo segundo, en el cual decía que la esencia de la sustancia simple son más nobles que la esencia de la sustancia compuesta. Por otra parte, que la materia que entra en la definición de la sustancia compuesta no es la materia asignada en cuanto se refiere al principio de individualización. También se decía que el ente en el capítulo, en el segundo capítulo, hablábamos de que en la sustancia compuesta podemos conocer la materia y la forma, y que no podemos llamar esencia a una de ellas desvinculada una de la otra. O sea, que no se puede llamar esencia a el cuerpo desvinculado del alma, o al alma desvinculada del cuerpo. También, profesor, hablábamos sobre que la verdad no depende del sujeto, sino que le pertenece meramente al objeto, que los accidentes son propiedad del objeto y que todo objeto está dentro del conocimiento. También decíamos sobre las sustancias simples, que son las sustancias, que son los seres inmateriales como Dios, demonios, ángeles, y sustancias compuestas que son todo lo creado. Y en ese sentido, Esmeril le hacía una pregunta, que qué había de compuesto en las sustancias simples. Usted decía que solamente apartando de Dios, que es una sustancia pura, todo lo demás fue creado. Entonces tiene que tener un compuesto. Pero usted nos decía también que el modo absoluto, cuando se habla de modo absoluto, se habla de sustancia, y cuando se habla de modo relativo, se habla de accidente. Buenos días, profesor. Sí, buenos días. Bueno, siguiendo esa misma orden de idea sobre la sustancia, los dos tipos de sustancias que usted explicó la clase pasada, sobre la sustancia compuesta que solamente se encuentra en la realidad de este mundo, tiempo y espacio de este mundo, y que las sustancias simples son aquellas que están fuera de la realidad de este mundo. Y ya el hermano había puesto un ejemplo que usted explicó en la clase pasada, pero ya referido a la sustancia simple, se le puede decir que como se manifiesta en lo absoluto, y ahí se hace ya la sustancia simple, que ya se hace referencia a lo que es Dios. Dios es sustancia simple, es absoluto porque tiene existencia a sí mismo, no depende de nada para existir. Y la sustancia compuesta, que están compuestos por lo que es lo relativo y lo relativo de lo que va vinculado a las cosas de este mundo. Bien, entonces, estamos en el capítulo 2. En el capítulo 1 vimos ente y vimos qué significaba el nombre de esencia. Pero vimos, ante todo, la diferencia entre el ente de primer modo, que era un ente noxiológico, porque hablamos de las cosas que están en el mundo, los objetos. Hablamos de los conceptos, que son intenciones lógicas, más que categorías, que las intenciones lógicas preceden o anteceden a las categorías, porque son conceptos, están en la mente. Y la relación que existe entre esos objetos de este mundo y esos conceptos, que son las mediaciones. Decíamos desde el inicio de la clase que esos son los tres elementos del conocimiento, ¿no? El objeto, las cosas de este mundo, que están en el plano que compartimos, el plano de referencia que compartimos con el oyente cuando hablamos con alguien. Además del objeto, tenemos el sujeto, que es el conocedor, el protagonista del conocimiento,
Y tenemos las mediaciones, que son los conceptos, que aquí en Tomás, más que conceptos, se llaman intenciones lógicas. En Platón se llaman ideas, en Aristóteles se llaman conceptos y en Tomás se llaman intenciones lógicas. No es correcto lo que estoy diciendo, porque tanto las intenciones lógicas como los conceptos ya están en Platón y están en Aristóteles, pero se nota una especie de evolución en la que Platón privilegia las ideas en tanto que vienen de otro mundo. Aristóteles privilegia los conceptos en tanto que vienen de este mundo. Y Tomás de Aquino los privilegia como intenciones lógicas en tanto que se conectan con este mundo, estableciendo el valor de verdad noxiológico. Bueno, entonces, decimos que cada uno de nosotros no solamente es conocedor. Decíamos que en el primer capítulo tratábamos sobre el ente y que habían dos tipos de ente. El ente que tenía receptáculos, tenía objetos en este mundo, y el ente que no tenía receptáculos, que no tenía objetos, pero que, ¿por qué era ente? Porque había adecuación entre el dicho y el hecho, porque había correspondencia entre el pensamiento y la realidad del espacio compartido al cual nos referimos. Bien, entonces, visto eso, pasamos entonces en ese mismo primer capítulo a entender alguna idea de qué significa la esencia. La vimos como forma determinante, la vimos como naturaleza, principio de movimiento, y la vimos como cuididad, como una respuesta presente en la mente. Entonces, ¿dónde está la esencia? La esencia está, según Tomás, no en el ente de segundo modo, sino que encontramos la esencia en el ente de primer modo. Bueno, y pasamos entonces a nuestro capítulo número 2, que es donde estamos. En este capítulo 2, entonces, el tema que trabajamos es el concepto de la sustancia, ¿no? Entonces, resulta sintomático porque la palabra sustancia dice, el ente de modo absoluto y primero se dice de la sustancia. Así comienza el texto. Introduce el término sustancia. Y la palabra sustancia es el objeto de conocimiento. Cuando hablamos del segundo modo, decíamos que no había ni esencia ni existencia, no había sustancia. ¿Qué es sustancia? Sustancia es donde hay existencia, y no existencia dependiente, como la de los accidentes o las modificaciones, sino existencia absoluta. Absoluta aquí significa independiente, absoluta significa separada, creando una unidad autónoma suficiente con respecto a los accidentes que no tienen existencia autónoma, no tienen existencia independiente, no tienen existencia separada. Entonces, a los accidentes y a las modificaciones o atributos se le llaman accidentes porque su existencia no es una existencia absoluta. Se le llaman también esencias relativas. Entonces Tomás aquí nos dice que hay dos tipos de esencias: las absolutas, que la predicamos de la sustancia, y las relativas, que la predicamos de los accidentes. Ambas esencias, las relativas de los accidentes y las absolutas de la sustancia, pertenecen al mundo de los objetos. Son propiedad, le pertenecen a los objetos. De ahí marcábamos el carácter de objetividad con el carácter de pertenencia. Cuando yo digo los seminaristas estudian para sacerdote, estoy siendo objetivo. ¿Quién lo dice? Un sujeto. En ese sentido, si tú preguntas, ¿quién lo dijo? Un sujeto, pues eso es subjetivo por el decir. Pero
también es objetivo. ¿Por qué? Porque el que los seminaristas estudien para sacerdote, eso le pertenece a ustedes. No porque yo lo digo, sino porque realmente ustedes estudian para sacerdote. No soy yo quien estoy inventando que ustedes estudian para sacerdote. Ah, pero mira, si Martín dice que estudian para sacerdote, realmente estudian para sacerdote. Pero si Martín dice que los seminaristas no estudian para sacerdote, pues el mismo que dijo que sí, es el mismo que dijo que no. Y si eso es subjetivo, hay que respetar mi punto de vista. Y hay que entender que para Martín, los seminaristas no son seminaristas y no estudian para sacerdote. Entonces, tendríamos que decir que si aceptamos que lo que yo diga sea la verdad, porque esa es mi verdad, y hay que respetar mi opinión, porque el conocimiento es relativo y no es absoluto, entonces todo el mundo se da cuenta todos los problemas que vendrían con esa forma de pensar. Yo convertiría las gallinas en oro, la gente en caballo, los seminaristas en no estudiantes para sacerdotes, que es el mundo de los que están en el manicomio, que crean mundos muy interesantes y viven mundos muy fascinantes, pero fuera de lo que es la realidad. Cuando hablamos de objetividad, lo que estamos hablando es de pertenencia. Lo que estoy predicando le pertenece a la sustancia. Y cuando hablo de sustancia, estoy hablando de existencia independiente del sujeto. El objeto tiene una existencia independiente del sujeto. El que ustedes sean seminaristas y estudien para sacerdote, el que exista un seminario en el que ustedes están sentados, no es porque yo lo digo. Eso es objetivo. ¿Por qué? Porque todo lo que digo le pertenece a la realidad, le pertenece al espacio compartido. Y si yo predico que ustedes estudian para sacerdote, el que ustedes estudien para sacerdote le pertenece a la sustancia que son cada uno de ustedes. ¿Por qué ustedes son sustancia? Porque existen independientemente de los accidentes. Existen de forma absoluta, existen de forma separada. Cuando yo muera, ustedes siguen existiendo. Y no solamente existen absolutamente de forma independiente de mí y separada, sino que también existen ustedes en las esencias relativas. ¿Qué son las esencias relativas? Que estudian para sacerdote, si es que siguen estudiando para sacerdote. Entonces tenemos dos cosas. Las esencias pertenecen al mundo de los objetos. Las esencias relativas que le pertenecen a las esencias absolutas. Y las esencias absolutas pertenecen al mundo de la realidad. ¿Por qué? Porque tienen su propia existencia independiente. Son sustancias. ¿Cuáles son los tipos de sustancias? Esa sería otra pregunta. Los tipos de sustancias que encontramos fuera de la subjetividad del hablante son tanto las simples como las compuestas. Soy objetivo no solamente cuando hablo de ustedes que son sustancia compuesta, soy objetivo no solamente cuando hablo de las cosas que ustedes hacen, que ya eso no es sustancia, eso es esencia relativa. Las sustancias compuestas son absolutas. Y en el mundo de la sustancia soy objetivo cuando hablo de Dios, de los ángeles, de los demonios, aunque no la vea en este mundo. ¿Por qué? Porque tienen su propia existencia. Estoy hablando de sustancia. Estoy hablando de cosas que tienen su propia existencia y que pertenecen al mundo de la realidad, al mundo del espacio compartido, al mundo de las existencias. Entonces, las palabritas fuertes que estuvimos manejando fueron las palabritas propiedad, propio, pertenencia, propiedad y
verdad. Hay otra palabrita, se me escapa ahora mismo, propiedad y verdad. Pertenecen a este mundo. Y defendiendo así lo que se llama el mundo de la objetividad. Bien, si volvemos entonces a la página 34, en el acápite 2, donde comenzamos nuestra lectura, volvemos a releerla, nos dice que en las sustancias compuestas son conocidas la materia y la forma, como en el alma, como en el hombre, es conocido el alma y el cuerpo. Y no puede decirse que se llame esencia a una de ellas solamente. Es claro que la materia sola no es la esencia, pues las cosas es conocible por su esencia y por ella se ordena bien en una especie, bien en un género, mas la materia no es principio de conocimiento y no es por ella por lo que algo se determina en una especie o en un género, sino solamente mediante aquello por lo que algo está en acto. ¡Wow! Tremendo texto, ¿verdad? Yo lo leo y me siento fascinado de la claridad con la que yo lo interpreto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando recuerdo que el Padre Jesús Hernández nos ponía a leer esto, no había forma de yo entenderlo, por más que me esforzara. De alguna forma ya le he explicado, aunque voy a volver sobre ello. Pero es un texto sumamente fascinante. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Tomás de Aquino? Primero es que la sustancia compuesta son dos cosas, ¿no? No es la sola materia, eso ya lo vimos un poquito, ni es la sola forma. Pensar que es la sola forma sería caer en el mundo de Platón, diría Aristóteles, en el mundo de las ideas, en el cual las sirenas son ser mitad mujer y mitad pez, y los centauros son mitad hombre, mitad caballo. Existen, no importa para Platón que existan, sino que sean entendibles, comprensibles para la mente. O sea que para Platón, en el mundo de las ideas, basta la sola forma. Por eso decíamos al principio, Platón trabaja con ideas, Aristóteles trabaja con conceptos. Aristóteles diría, las sirenas no vienen de este mundo, a nuestra mente, no entran por los sentidos, no lo aprendimos de este mundo, ni tampoco los centauros. Por lo tanto, no son conceptos, serán ideas, pero no conceptos. ¿Qué es concepto? La palabra concepto viene de concebir. Una mujer concibe en su vientre gracias a el insumo de un varón o en el caso de un animal, gracias al insumo de un macho, la hembra queda preñada. Entonces, cuando hablamos de concepto, estamos hablando de concebir, de crear en el interior. Crear en el interior. Entonces, cuando Aristóteles habla de concepto contra Platón, no basta que esté en la mente, porque Superman está en la mente, pero no es un concepto, es una idea. Ahora, cuando yo hablo de este mundo, los árboles, las plantas, la gente, eso no son ideas, son conceptos. Claro que son ideas, pero son ideas conceptuales. ¿Por qué? Porque vienen de este mundo, fueron concebidas gracias a la intervención de un macho, metafóricamente hablando, que es la realidad del mundo. Y la mente sería como el vientre que queda preñado y genera lo que se llama el hijo, la nueva criatura, que serían las ideas, que no son ideas sino conceptos, porque fueron concebidas como copia, como imitación. Aristóteles no utiliza esta palabra contra Platón, más bien dice
representación. Las ideas representan este mundo. Platón diría, imitan y copian, ¿no? Se conoce lo semejante con lo semejante. Ahora bien, ¿qué nos dice Tomás? Las cosas son compuestas. No podemos caer en Platón de que la esencia son solo ideas. Y comienza no explicándonos la no esencialidad de las formas, sino que comienza explicándonos la no esencialidad de la materia. No vas a trabajar más adelante, pero comienza diciéndonos, no podemos decir que la esencia es la sola materia. Eso es lo más claro. Porque la materia, ¿por qué no? Porque la materia no es principio de conocimiento, dice Tomás. Yo lo diría de otra forma, porque la materia no es principio de inteligibilidad, diría Platón. ¿Qué significa eso? La materia es, como dijo el viejo Anaximandro, lo que no se sabe. Materia es apeiron. Apeiron es indeterminación. Indeterminación es que no es agua, no es fuego, no es tierra, no es árbol. ¿Y qué es? Eso es, no sé, porque si lo supiera, ya no fuera apeiron. Apeiron significa no sé. Hay algo ahí que no sé ni se puede saber. ¿Por qué no lo sé? No porque yo sea incapaz de conocer, sino porque la cosa misma que llamamos materia no tiene identidad. La materia es lo que carece de identidad. Por eso, como no tiene identidad, no podemos ordenar el mundo en nuestra mente diciendo es árbol, es agua, es vaca. No lo podemos ordenar. ¿Dónde no lo podemos ordenar? En nuestros predicamentos, en los 10 géneros. No lo podemos ordenar en lo que Tomás le dice aquí, las intenciones lógicas de género, especie y diferencia. Yo no puedo definir la materia. La materia es lo indefinible, y como indefinible es no ordenable en las categorías de Aristóteles ni en los géneros de Tomás de Aquino. Queda fuera de la inteligibilidad. Claro que entra en el pensamiento, pero no es por ella por lo que algo se ordena en distintos géneros o en distintas especies. La materia no es principio de conocimiento. La materia no nos da su identidad. Si nos preguntamos por las cosas entendiéndolos como sola materia, quedamos perdidos. Por ejemplo, ¿qué es Sócrates? Tú dices un hombre. Bueno, pero si tú dices hombre, caíste en la sustancia. ¿Qué es Sócrates? Tú dices un filósofo. Bueno, pero si dices filósofo, caíste en la esencia relativa, en los accidentes. Tú dices, ¿qué es Sócrates? Sócrates, antes de ser Sócrates, era una materia que gracias a lo que se come, lo que se bebe, lo que respira, lo que transpira, digo, lo que come, tierra, lo que bebe, agua, lo que respira, aire, y lo que transpira, sol, agua, fuego, aire y tierra, los 4 elementos griegos. Cada uno de nosotros, para los griegos, somos una composición de los 4 elementos, de las 4 esferas. Una planta que tú le quites el agua, se muere. Que tú le quites la tierra, se muere. Que tú le quites el aire, se muere. Que tú le quites el sol, se muere. Todos los seres son agua, fuego, aire y tierra. Y ese agua, fuego, aire y tierra, ¿qué es? En la filosofía primera, antigua, no se sabe, porque el agua deja de ser agua, la tierra deja de ser tierra, el agua deja de ser agua. ¿Qué es Sócrates en tanto que materia? Antes de ser Sócrates, era la comida que comió, el agua que bebió, el aire que respiró y el sol que transpiró. Y después que se muera, ¿qué es? Cadáver. ¿Y ese cadáver qué será? Tierra.
Y así, ¿qué es la materia que hay en Sócrates? No se sabe. Está disfrazada de Sócrates cuando Sócrates es hombre. Está disfrazada de hombre cuando Sócrates es hombre. Pero no es hombre, porque deja de serlo. Entonces, si nos preguntamos que la socraticidad de Sócrates está en la sola materia, ya podemos ver que estamos perdidos, porque ya Sócrates no será Sócrates, ni hombre, ni filósofo, ni nada. Y esa materia que está en Sócrates, ¿qué es para conocer a Sócrates? Cualquier otra cosa que no sea lo que pensemos, porque la materia no es principio de conocimiento. No es por la materia, por lo que las cosas se ordenan en diferentes actos, en diferentes géneros y en diferentes especies. La materia no es principio de conocimiento. Releo otra vez el texto, que creo que quienes me hayan seguido con esta explicación y lo que hayan entendido podrán entenderlo con mucho más comodidad. Dice, en las sustancias compuestas, en la de este mundo, ¿no? Son conocidas la materia y la forma, como en el hombre, el alma y el cuerpo. Y no puede decirse que se llame esencia a una de ellas solamente. Es claro que la materia sola, la sola materia, no es la esencia. ¿Por qué no? Aquí viene la explicación. Porque la cosa de este mundo se conocen por su esencia. Y por ella, por la esencia que conocemos de las cosas en este mundo, se ordenan bien en una especie, bien en un género, se ordenan en nuestra mente, se ordenan en nuestro entendimiento. En otras palabras, la podemos entender, la podemos pensar. Pero la materia no es principio de conocimiento, no es principio de inteligibilidad. No podemos saber qué es la materia, si es vaca, si es perro. No podemos predicar nada. ¿Por qué? Porque no podemos atrapar la identidad de la materia. No es por ella, por la materia, por lo que algo se determina. Por lo tanto, la materia es indeterminada. No se determina en una especie o en un género, sino que estas determinaciones solamente se dan mediante aquello por lo que algo existe, por lo que algo está en acto. En otra palabra, existe. Bueno, con esto terminamos una primera idea. No fue que terminamos, sino que la iniciamos para reiterarla y continuar en la segunda sección. Hasta dentro de un minuto.